Muy buenas noches, amigos, compañeros de esta Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, hoy jueves 15 de enero, día por demás, con mucho significado histórico dentro del distrito, tenemos un programa especial, conversado con la compañera Rocío Valencia y a la Torre. Nos proyectamos a tener este jueves, este primer jueves del mes de enero, me refiero no calendario, sino jueves práctico político, y vamos a manejar el tema retos de la mujer aprista hacia 1900 para el 2031. Bueno, sin más preámbulo y dando la bienvenida a nuestras expositoras que serán presentes en su momento, ¿no? Contamos con la invitación cursada a la compañera Elisa Peláez, a la compañera Patricia Tubilla, a la compañera Úrsula Silva, con Rocío, con quien hemos dado pauta, hemos pauteado este programa, y ella está conduciendo en esta oportunidad. Empezamos con la intervención de introducción al tema, por favor, Rocío. Claro que sí. Muchas gracias, amable audiencia, compañeros, compañeras de la base de Miraflores y familia aprista en general, que nos están viendo a través de la señal de internet. Mi nombre es Rocío Valencia y en esta ocasión tengo el honor de presentarles el resumen ejecutivo de lo que viene a ser mi propuesta del plan de educación del Partido Aprista Peruano para nuestro plan de gobierno, que será del 2026 al año 2031. Bien, no estoy sola en este panel, en esta mesa. Me acompañan, si es que van llegando, ¿no?, conforme a sus respectivas campañas, porque yo sé que esa es la razón de la tardanza, las compañeras Magíster Patricia Tubilla, con el tema de participación económica de la mujer, tipos de empleo e ingresos. Luego la compañera doctora Elisa Peláez, con el tema de la mujer y su salud, tasa global de fecundidad, salud sexual y reproductiva y maternidad adolescente. Y la compañera magíster Úrsula Silva, que va a hablar sobre el tema de participación política de la mujer, poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales y locales y mujeres en cargos directivos. Luego, ¿quién habla? Voy a hablar de la educación de la mujer en cuanto a niñas, adolescentes y mujeres a nivel nacional. Bien, entonces voy a dar por iniciada la mesa, empezando con el tema de educación de la mujer y la educación nacional, que es el tema que a mí me ha interesado y que también estoy abordando en lo que es mi campaña al Senado por Lima Metropolitana, por nuestro glorioso partido. Bien, sostiene el Partido Aprista Peruano desde su fundación en el año 1930 que la meritocracia es la columna vertebral de una educación pública de calidad y de un magisterio digno. La ley de la carrera pública magisterial promulgada durante el segundo gobierno del presidente Alan García reafirmó ese principio al reconocer el esfuerzo, la formación continua y el desempeño profesional como criterios especiales para el ascenso y la retribución justa de nuestros docentes. Desde la visión aprista, la meritocracia no es un instrumento de exclusión, sino un mecanismo de justicia, de premiar el mérito, democratizar las oportunidades, elevar el prestigio del maestro y asegurar que los estudiantes peruanos reciban enseñanza de calidad, impartida por educadores competentes y comprometidos con la patria. Por ello, defenderemos una carrera magisterial basada en el mérito, acompañada de condiciones laborales dignas, evaluaciones transparentes y una política de desarrollo profesional permanente que devuelva al maestro peruano el lugar de respeto y de liderazgo moral que le corresponde en la sociedad. Bien, ustedes saben que en el segundo gobierno, mejor dicho, de Alan García, se presenta la ley de la carrera magisterial, que es la que nos rige hasta la actualidad. Sin embargo, también sabemos que no ha sido respetada íntegramente. También sabemos que ha sido contestada
en especial durante los gobiernos de izquierda que hemos tenido, ¿no?, en estos últimos 15 años, y que los profesores sindicalizados de SUTEP o SUTEP se han negado a rendir las evaluaciones. También sabemos que esas evaluaciones justamente son garantía de calidad educativa para los educandos. De manera que sostenemos como apristas que la meritocracia es columna vertebral de una educación pública de calidad y de un magisterio digno, que la ley de la carrera pública magisterial, promulgada durante el gobierno del presidente Alan García, reafirmó ese principio al reconocer el esfuerzo, la formación continua y el desempeño profesional como criterios esenciales para el ascenso y la reproducción justa de los docentes. De manera, compañeros, que no es suficiente la antigüedad. También es necesario que sí se evalúe y se evalúe periódicamente a estos profesores que van a tener delante de ellos la responsabilidad de formar y educar a nuestros hijos. Desde la visión aprista, la meritocracia no es un instrumento de exclusión, como algunos alegan, sino un mecanismo de justicia. Premiar el mérito es democratizar las oportunidades, es elevar el prestigio del maestro, así asegurar que los estudiantes peruanos reciban una enseñanza de calidad. Bien, en cuanto a ello, no olviden ustedes que también propuso el segundo gobierno aprista los colegios mayores presidente de Perú, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y que contamos en la actualidad con 25 de estos colegios presidente de Perú, o colegios de, vamos a decir, donde ingresan aquellos estudiantes con las más altas notas al tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Justamente les voy a explicar ello, ¿no? En el mes de diciembre del año pasado se realizó un estudio por la Pontificia Universidad Católica y el resultado fue colocar al Colegio Mayor Presidente de Perú, que se encuentra en Huampaní, como el mejor, como el que tenía los mejores resultados a nivel nacional. Tenía mejores resultados incluso que los colegios privados, voy a mencionar algunos, conocidos como el Markham, Roosevelt, Newton, San Silvestre y demás. De manera que el modelo instaurado por el gobierno aprista en su segunda edición, que inauguró estos colegios de alta exigencia y de alto rendimiento, o que también se conocen como COAR, sí ha dado resultado. Pues entonces la idea, compañeros, sería que nosotros, de ocupar una curul, nos aseguráramos que se siguiera reproduciendo el modelo, y nos aseguráramos de la democracia al interior de dicho modelo. ¿Por qué les menciono esto? Porque son colegios que recogen estudiantes de pobreza extrema y de pobreza relativa de toda, vamos a decir, de todo Lima y provincias. Pero no se olviden que la idea del presidente era también que recogieran estudiantes, o sea, sin discriminación de su procedencia, que recogieran estudiantes de cualquier procedencia a nivel nacional. La idea, compañeros, era tener un colegio no solamente de élite, donde estudiaran nuestros mejores talentos, sino que la idea era que se mezclaran y que se integraran entre ellos y se conocieran, y al conocerse y trabar amistad entre ellos, conocieran también el Perú. Es decir, que desde que esta idea fue instalada por el APRA en el año 2011, antes del 2011, en el 2009, no, vamos a decir, ha habido garantía de que este criterio se respete. Ocurre ahora que en cada capital de región a nivel nacional solamente hay, por ejemplo, niños, adolescentes de ese lugar. Estoy poniendo como ejemplo Puno, Cusco y demás. Entonces tenemos que nuevamente revisar, ¿no?, el programa, este programa extraordinario desde el punto de vista de la educación nacional, para que participen en realidad estudiantes de todos los departamentos y se puedan entremezclar entre ellos. Que el criterio sea cuánto le cuesta a los padres enviar a los estudiantes a dichas, vamos a decir, a dichos centros de conocimiento, y no que el criterio sea porque viven en la región. De esta manera egresarán el día de mañana jóvenes brillantes,
preparados en las materias por los mejores maestros, pero que a la vez tendrán un conocimiento, yo diría, pragmático de lo que es su realidad a nivel nacional, porque habrán estudiado con jóvenes de la Amazonía, jóvenes de la costa, jóvenes del interior. Esa es la idea. También hay una idea social en esto de los COAR. Además, también decirles que este modelo no solamente ha sido clasificado por la Católica, vamos a decir, este colegio, ¿no?, que está en Huampaní como el mejor a nivel nacional, sino también decirles que además de ello, el colegio ofrece los exámenes internacionales de bachillerato internacional que muchos padres de familia queremos para nuestros hijos. Es decir, el examen de bachillerato internacional te permite el acceso directo a las universidades, ¿verdad?, extranjeras, y el examen de bachillerato internacional integra, ¿no es cierto?, cursos, vamos a decir, que son competitivos con esos cursos que se enseñan tanto dentro de la Unión Europea como de Estados Unidos, para que también los estudiantes de allá puedan aprobar los exámenes requeridos. Es decir, nuestros jóvenes, es decir, los jóvenes peruanos que van a estos COAR, están al mismo nivel, con esto les quiero decir, que los jóvenes que obtienen su bachillerato en Estados Unidos, en España, Francia, Alemania o Canadá o Japón. Ese es el nivel altísimo que tienen los COAR o Colegios Mayores Presidente Perú. Por eso decía yo, el modelo de meritocracia sí funciona y es complementario al otro, vamos a decir, a la otra propuesta para la educación, que fue la propuesta del siguiente gobierno, ¿no?, el que siguió al segundo gobierno del APRA, que fue la propuesta de beca 18. Voy a pasar entonces ahora a comentarles acerca de un poco acerca de beca 18, porque, bueno, soy consciente que es un tema polémico, ¿no?, que está en estos momentos en muchos hogares en discusión, y también muy consciente de que se ha reducido el número de becas 18 que el Estado peruano va a otorgar en este año 2026, y que con ello, bueno, pues hay muchas familias que no van a poder enviar a sus hijos a la universidad. ¿Qué ocurre con el programa Beca 18? El programa de Beca 18, a diferencia del que les acabo de explicar, de un modelo meritocrático para alumnos de alto rendimiento, y que es, bueno, vamos a decir, un modelo, ya lo mencioné, COAR, de Colegios Presidente del Perú, el programa de Beca 18 es un programa en el cual basta con que tú pertenezcas al tercio superior en tu colegio para que puedas acceder, ¿no?, solicitar una beca 18 para que te pague toda tu universidad del Estado peruano. Ya. El problema es que el programa va a requerir de una profunda revisión para poder mejorar. Sí, hay que mejorarlo, de repente hay algunas pequeñas inequidades se han dado con ese programa, y hay que, sobre todo, revisar a dónde se dirige el dinero del Estado. Actualmente el dinero del Estado está dirigido hacia universidades privadas en un 90% para todo lo que es beca 18. Quiere decir que si sus hijos, sus nietos, chicos, de pobreza extrema, ganan este concurso, obtienen la beca 18, pues eligen una universidad privada y el Estado está obligado a darle tantos millones de soles. El año pasado fueron más de 1.000 millones de soles a las universidades privadas, como por ejemplo, las voy a decir por nombre: César Vallejo, la UPC, Universidad Científica y demás. Entonces, ¿qué pasa, estimados compañeros? El dinero no alcanzó este año, fue una de las excusas que se han dado. ¿Por qué se están eligiendo universidades privadas? Yo les pregunto, cuando tenemos universidades públicas, ¿por qué no estamos enviando a todos esos muchachos de beca 18 a las públicas? Lo que sucede, compañeros, es la realidad que nadie quiere ver y que nadie se atreve a señalar, porque todos tienen miedo a las grandes corporaciones universitarias y todos quieren tener una candidatura sin problema, ¿verdad? Pues en mi caso yo no tengo miedo, y lo digo en voz alta. Lo que ocurre es que se está favoreciendo al sector privado y en detrimento del público. Por ejemplo, yo soy egresada de San Marcos y les puedo decir ya como noticia ahora mismo
que a San Marcos se le ha quitado para el año 2026, o sea, no se le va a, mejor dicho, no se le va a dar 100 millones de soles. O sea, hay una reducción de lo que se le va a dar a esta universidad y a otras universidades, y a muchas universidades públicas se encuentran en la misma situación. Es decir, no se les está dando dinero que antes se les daba a las públicas. No estamos hablando, ojo, de 1 millón, 2 millones, no. Estamos hablando de cientos de millones de soles que no se les está dando a las públicas. Y si se les está dando a las privadas, se les estuvo dando a las privadas hasta el año 2025 sobre texto de beca 18. ¿No les da que pensar? ¿No les da que pensar que una ley hubiera salido tan rápido y hubiera sido tan aplaudida como lo fue en su momento la ley de la beca 18 y resulta siendo que al final es para nosotros una especie de estafa? Porque nuestros niños, nuestros chicos quieren ir a la universidad, a una privada, pero obviamente no, los padres no pueden pagar la diferencia. Porque, ojo, quiero que sepan también otra cosa que de repente no saben. Si el alumno es de Lima, no le cubre pensión. Tienes que ser de provincia para que te cubra también la pensión de alimentos. Entonces hay una serie de inconsistencias y contradicciones en el programa Beca 18. Nosotros como apristas proponemos que se revise esa ley, que se revise en cuanto a términos de equidad que debe tener esta propuesta, y que seamos un poco más justos con las universidades públicas. Porque finalmente las universidades públicas son las que nos llenan de orgullo a nivel internacional. Aún hasta este momento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la que aparece en primer lugar en los rankings a nivel internacional en todas las carreras de Ciencias Humanas y Letras. Y lo digo con mucho orgullo, puesto que egreso del doctorado en Letras y Ciencias de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ingresé en diciembre del 2024. Bueno, no quiero, vamos a decir, quedarme allí. Habrá una segunda ronda para las preguntas. Habrá tiempo para las preguntas, para que hagan ustedes las preguntas que se les han venido a la mente mientras estaba yo exponiendo. Pero voy a terminar, por supuesto, con mi propuesta, ¿no? La propuesta que tengo para la educación secundaria, que no es corta, en 5 minutos la explico o menos. La propuesta que yo les hago a todos los peruanos en cuanto a la educación secundaria es la bifurcación de la educación secundaria en una rama que que se denomine rama académico-científica y otra rama que se denomine la rama técnico-comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía no da a veces para que esperemos que nuestros hijos, luego de terminar el colegio, 16, 17 años, todavía estudien 5 años y medio más. No olvidemos que ocurre el hecho extraño, ¿no? Excepcional, que en el Perú los bachilleratos universitarios son de 5 años y medio o más. En las carreras de Derecho, 6 años y medio, y Psicología. Ahora, este es un hecho inédito, les comento, a nivel continental y a nivel internacional. Porque, por ejemplo, soy egresada de una licenciatura, de doble licenciatura en Francia, que se hacían en mi tiempo en 4 años, y ahora se hacen en 3. ¿Cómo lo ven? ¿Se dan cuenta? Es decir, acá estamos duplicando el tiempo, o sea, ¿tenemos economía para duplicar el tiempo y estar eternamente pagando las pensiones? ¿O será también parte del engaño? Tenemos que tener muchísimo cuidado, y yo como Rocío Valencia me comprometo de 2 cosas. Uno, la reforma de la ley universitaria en lo que toca a la universidad privada. Va a haber una revisión de todo lo que se está haciendo y que se ha hecho hasta el momento. Y lo segundo va a ser la propuesta de una bifurcación de la educación a nivel de educación secundaria, lo cual ya existe, les comento, existe por el Ministerio de Educación, solo que es optativo y no se aplica. De manera que habrá que pensar, porque creo que los jóvenes merecen, tienen el derecho, si quieren terminar el colegio y empezar a trabajar, de contar con un título oficial para algún oficio. Y eso se puede lograr como se hace en Alemania desde hace más de 30 o 40 años, como se hace en Francia desde hace más de 30 años, en la misma secundaria, haciendo los cursos, por ejemplo, puede ser técnico en nutrición, puede ser técnico en enfermería, hay muchas carreras técnicas, técnico en inteligencia artificial, que se pueden llevar a cabo en tercero, cuarto y quinto y media, salir ya con un título, un certificado a nombre de la nación,
en algún oficio, en algo práctico, y que luego, más adelante, si quieren ir a la universidad, también tengan la oportunidad de ir a la universidad con un año más adicional de estudios, pero que los chicos en el Perú tengan la opción de optar o por una carrera técnico comercial o por directamente obtener su bachillerato internacional, que sería, ¿no?, el sueño de muchos de nosotros. Eso es lo que yo les propongo, que en lo que voy a centrarme y de lo que me voy a ocupar. Sería entonces todo en cuanto al tema educativo, y si tienen preguntas en el tintero, pues será ya en la segunda ronda. Procedo entonces a... De acuerdo. Muchas gracias, compañera Rocío. Nuestra candidata con el número 2 al Senado por la... Perdón, 4 con... Claro, entonces otra candidata. Es otra candidata, el número 4 para el Senado Regional de Lima. Le damos el uso de la palabra a la compañera Patricia Tuviña, que va a explicarnos sobre su apreciación de la participación económica de la mujer, tipos de empleo e ingreso. Patricia es candidata con el número 9 a diputada por Lima Metropolitana. ¿Correcto, Patricia? Correcto. Por favor, tienes el uso de la palabra, 15 minutos. 20. 5 adicionales. Bueno, primero agradecer la invitación de Rocío Valencia, quien es candidata al Senado Provincial por Lima. Regional. Y al compañero Fernando Lindo, quien es secretario general de esta base Miraflores, que cálidamente nos abre sus puertas y a la vez también es candidato al Parlamento andino. He sido invitada por Rocío para tocar el tema laboral de la mujer, un tema que nos preocupa bastante, ¿verdad? Ella dice, estamos en 2026, ¿cuáles son las metas, los retos que tenemos que alcanzar de acá a 5 años? El año 2031. Bien, el tema formal, conocemos que el empleo, pues, le brinda al trabajador o la trabajadora todos los derechos incluidos, ¿verdad? Salud, sistema de afiliación previsional, sus vacaciones, sus descansos en temas de enfermedad, en el caso de la mujer gestacional, la lactancia y diferentes derechos protegidos. Es lo ideal, que todo trabajador esté laborando formalmente. Ahora, el informal es aquel que no te reconoce ningún derecho. Perú, más allá de hablar de hombre o de mujer en sus derechos laborales, es un país donde brilla y acapara la informalidad. Y estoy hablando de los sectores privados, incluso el sector público. La cantidad de locadores que tenemos en las entidades públicas permite entender que el Estado tampoco quiere reconocer el derecho de las personas. Y los locadores no se pueden quejar para trabajar 8 horas, porque simplemente no les renuevan la orden de servicio o la orden de compra, ¿no? Tiene diferentes modalidades de tratativa. Entonces, eso es algo que nos debe primero preocupar. El derecho laboral de todos los peruanos que no se está respetando. Ahora bien, me pide que hable sobre el tema mujer. Aquí yo voy a resaltar algo muy importante, ¿no? En el caso de las mujeres, sí, ganan menos que los hombres. Las mujeres no ganan salarialmente igual que el hombre. Todavía tenemos el estigma en muchas situaciones que la mujer no podría cumplir el trabajo igual que el hombre. Es por eso que gana aproximadamente entre 500 soles mensuales menos que el hombre. Pero esto ocurre por diferentes razones. Todavía en la sierra, en las zonas andinas del país, la selva de repente, o los lugares oprimidos, las mujeres no tienen acceso al estudio. Los padres prefieren enviar al hijo hombre a estudiar y no a la hija mujer. Las mujeres en estas zonas se embarazan desde jóvenes y tienen que dedicarse al cuidado de los hijos. Y ello ocasiona que no esté en la misma igualdad de oportunidades que el hombre. El hombre va, sale, trabaja, se preocupa por el empleo y tiene que llegar a casa a tener la comida servida. Todavía existe este tipo de machismo, lamentablemente, que tenemos de todas maneras que combatirlo. Ahora, hablando sobre el tema salarial, se busca que si el hombre o la mujer que realizan el mismo trabajo tengan el mismo salario, ¿verdad? Hoy, 2026, tenemos a mujeres que pueden ser policías, a mujeres que pueden ser militares,
a mujeres que han llegado ya al grado de general, ¿verdad? Esto también gracias al primer gobierno aprista. En el primer gobierno aprista, por ejemplo, tuvimos a las primeras ministras mujeres. Esto ha costado muchísimos años de lucha. Desde aquel joven Víctor Raúl, que salía a protestar por las 8 horas de jornada laboral, o que apelaba al voto de la mujer en los años 30. El voto de la mujer que le iba a permitir elegir o ser elegida. Esto llegó muchos años después, pero ya en la Constitución de 1979 se otorga este derecho, ¿no? Elegir y ser elegido de forma igualitaria. La persona iletrada o la persona letrada tenía la capacidad de poder elegir. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque influye mucho. La mujer que tiene participación política puede obtener un liderazgo que le va a permitir de pronto, ejemplo, dirigir un sindicato, ¿verdad? Entonces, la mujer ha ido alcanzando diferentes derechos que le han permitido tener las mismas oportunidades que el hombre. Y al tener las mismas oportunidades que el hombre en los diferentes asuntos sociales, ella va a poder laboralmente reclamar igualdad. Pero ¿qué es lo que nos preocupa a las mujeres? Tenemos las mujeres en la actualidad altas tasas de acoso sexual laboral. Ustedes en algún momento han escuchado que un hombre ha sido acosado sexualmente en su centro de trabajo, que el jefe le ha dicho: si quieres que te renueve tu contrato, si quieres que seguir aquí trabajando, tienes que hacerme este favor sexual. Es muy difícil, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres sí, lo hemos visto pues en diferentes noticieros. Pero esto afortunadamente, compañeros, ha bajado. Y les digo, en el año 2021 el 34% de mujeres sufría un acoso sexual en su centro de labores. Ahora esto ha bajado en el 2025 al 14%, porque justamente han habido denuncias, hay campañas constantes, pues, ¿no?, donde se les brinda charlas, hay una promoción de ataque al agravio de la mujer sexual. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. Pero yo creo que sí, falta todavía hacer mucho. Ahora, en cuanto a los derechos de las mujeres, aquí yo quiero recoger algo muy importante. Las mujeres en la actualidad, pues tenemos el derecho al descanso prenatal o postnatal, que son 98 días. Tenemos también el derecho de exigir que si estamos embarazadas, nuestras tareas asignadas laborales sean cambiadas para que no corra riesgo nuestra vida o la vida de nuestro bebé. Tenemos derecho al descanso, o mejor dicho, 1 hora diaria para ir al lactario, extraernos la leche materna, ¿verdad? Tenemos derecho a salir 1 hora antes o entrar 1 hora después de nuestra jornada laboral para ir a amamantar a nuestros hijos. Estos derechos han sido reconocidos porque obviamente somos humanos y hay que entender que la mujer, cuando está gestando y está laborando, de pronto se puede sentir algún tipo, pues, no, de mareos, de malestares que son propios del embarazo. El embarazo no es una enfermedad, es cierto, pero es un estado en donde la mujer tiene 2 corazones en ella y tiene que brindársele, pues, una protección. Entonces, bueno, yo sí creo que se tiene que fortalecer de aquí al 2031 los derechos de la mujer madre. El derecho que haya más casas cunas donde los hijos puedan ser dejados con seguridad y la mujer pueda trabajar con tranquilidad, porque esa es una desventaja. Muchas mujeres no tienen con quién dejar al hijo y tienen que renunciar a su trabajo. O me ha tocado en algún momento, ¿no? A ver, ¿tú qué edad tienes? ¿Ya tienes hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos? Ah, no, esta chica es joven, seguramente el otro año sale embarazada, entonces no me conviene contratar a una persona así porque va a traer, pues, desventaja en la producción laboral. Todavía hay estos pensamientos que tenemos que erradicar y tenemos que preocuparnos justamente en sancionar ese tipo de empresas públicas o privadas que le cierren las puertas a la mujer. Ahora bien, esto de aquí es sancionado. No se puede despedir a una mujer porque está embarazada o porque va a ser madre, porque la empresa cometería, pues, una falta grave. Y ese despido sería declarado nulo, porque es contrario a la ley. La mujer tiene que ser protegida, ¿no?
reitero, en esta etapa. Ahora, ¿qué nos dice la ley 31.047? La ley que protege los derechos laborales que no son renunciables. Esto pasa, por ejemplo, para las mujeres que trabajan, ¿no? Las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Muchas veces trabajan, no les brindan pues los beneficios laborales, las vacaciones, y sabemos que el derecho laboral es proteccionista. No se puede renunciar a tu derecho. Ahora yo quiero hablarles también un tema muy importante, que es, y acá lo he apuntado para tenerlo muy en cuenta, sobre los convenios de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Hay 4 convenios que yo quiero resaltar en cuanto a los derechos de las mujeres trabajadoras, que es el convenio 100, la igualdad de remuneración, el convenio 111, que nos habla de la no discriminación, el convenio 183 sobre la protección de la maternidad, lo que yo les hablaba hace un momento, y el convenio 190 es erradicar todo tipo de acoso o de violencia hacia la mujer. Nosotros tenemos un rango de leyes, está en nuestra Constitución y están los tratados internacionales de los cuales yo les he mencionado, los derechos laborales de las mujeres. Entonces, no sé si ya estoy con el tiempo. Ok, me desplayo entonces. Nosotros como mujeres de pronto podemos ser víctimas de maltratos sexuales. Estos maltratos no son denunciados porque la mujer tiene vergüenza, porque la mujer tiene miedo a que no le renueven el contrato, pero yo sí creo que se deben fortalecer los mecanismos para apoyar a estas personas a declarar. Cuando ocurre algún tipo de agravio sexual, en otro plano, estoy hablando de delitos, se le asigna a la persona agraviada un código. En el caso de la mujer que denuncie maltratos, en el caso, pues, ¿no?, acoso sexual, debería también asignársele una protección especial, porque generalmente quienes te acosan son pues tus jefes, ¿no? Y acá yo quiero traer un hecho muy lamentable que en algún momento nos conmovió mucho y fuimos, recuerdo, con las chicas de Unidas Todo Lo Podemos, a protestar a afueras del Hospital Almenara, ya que Eivy Ágreda, una jovencita, había sido perseguida por un compañero de labores que la acosaba sexualmente y ella no le hacía caso, ella lo rechazaba. Este hombre le echó combustible y le prendió fuego. Eivy duró poco tiempo porque tenía quemaduras bastante graves. Pero ¿qué nos hace entender? Los compañeros de trabajo decían, bueno, lo tomaban como broma, la molestaban, la enamoraban, ¿no? Nunca entendieron que esas bromitas podían crear un desenlace fatal. Así como el caso de Eivy, existen muchos casos más. Así como el caso de Eivy, tenemos que entender que tenemos que saber frenar el acoso sexual hacia la mujer, porque pueden traer resultados lamentables. Ahora bien, yo también quiero insistir en que se le debe brindar una atención especial a la madre que tiene hijos pequeños y no tiene con quién dejarlos. En nuestro país hay una gran escasez de casas cuna, o de pronto pues estos niñitos van a los colegios y no son bien alimentados, por ejemplo en Caliwarma, ¿no?, donde las madres dejan a sus hijos en los colegios, se van a trabajar pensando pues que les van a dar un buen desayuno, no tienen de repente la economía para poder ellas cumplir en su hogar. ¿Y qué pasa? Hemos tenido también cifras lamentables de corrupción de Caliwarma, que el año pasado fueron un total escándalo, que se compraba carne de caballo para alimentar a los niños. Y yo no entiendo cómo esta insania, esta corrupción puede ser tan inhumana de atacar a las personas más vulnerables. Imagínense ustedes, y pongo este ejemplo nuevamente, ¿creen ustedes que una mujer va a poder trabajar tranquila cuando sabe que su hijo está expuesto a una inseguridad? Eso no va a poder ocurrir. Para alcanzar los derechos en plenitud, la igualdad, necesitamos que nuestro Estado se comprometa generando, pues, reitero, prevención en el caso del acoso para evitarlo y una atención e intervención oportuna para poderlo sancionar. En el caso de las madres, brindarles oportunidades para que no se les vulnere sus derechos y no sean despedidas arbitrariamente cuando conoce su empleador que está embarazada. Y bueno, los derechos laborales, compañeros, como les comenté hace un momento,
La cantidad de locadores que son contratados en el sector público nos permite entender que el Estado es el primero que le saca vuelta al cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, no son mujeres, pero es muy importante ponerlos como ejemplo, estos jóvenes que murieron calcinados en las galerías de la Malvinas. ¿Se acuerdan ustedes que sacaban ellos unos palitos para decir estamos vivos, sálvenos? ¿Por qué? Porque la jefa los había encerrado con llaves y había ido, pues, ¿no? Porque ella decía, pues no, de repente van a sustraer, se van a llevar los productos. Ellos terminaron muertos. ¿Y qué ha cambiado? ¿Ustedes creen que ha cambiado algo? Lo lamentamos, lo rechazamos. Aquellos jóvenes que murieron electrocutados en McDonald's. Yo me acuerdo pues que los caviares hicieron un montón de campañas. No hay que entrar a comer a McDonald's. Hay que votar a McDonald's del Perú. ¿Acaso esa era la solución? No es la solución que haya un correcto control de todos los lugares que emplean a personas y donde pueden tener riesgos contra su vida. Eso es lo importante, la prevención para mí. Es cierto, hay que aplicar sanciones administrativas, multas altas, no multas que la empresa se va a reír, bueno, saco mi cuenta, me conviene vulnerar los derechos de mis trabajadores porque la multa va a ser pequeña y me voy a ahorrar más. Eso no, compañeros. En el sistema penal, bueno, también tenemos normas que atacan, le puse de ejemplo el acoso sexual. La mujer está más protegida el día de hoy y de alguna manera también podemos nosotros tener en la ley 30.364, que es la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, artículos donde la mujer, por su condición de tal, no puede ser discriminada o agraviada. Ahí también nosotros tenemos normas que permiten defender nuestros derechos. Entonces, para poder concluir esta primera ronda, sí creo importante que la mujer y el hombre también, compañeros, obtengan la plenitud de sus derechos laborales. En la tarde estuve con el compañero Guillermo Saco, que es el presidente, pues, ¿no?, del sindicato de Sutramún, CAS La Victoria, y fuimos a dejar una solicitud a presidencia al despacho presidencial, solicitando que los CAS pasen a la modalidad 728. Esta fue una promesa que hasta el día de hoy no ha sido cumplida. Yo soy abogada, no soy especialista propiamente en temas laborales, pero tengo un amplio conocimiento, soy más que todo especialista en ciencias penales, en derecho constitucional, en derecho de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar. Pero dije, bueno, compañero, con mis conocimientos puedo apoyarlo ad honorem, vamos a defender y a pelear por los derechos de las mujeres y los hombres que son CAS y que tienen que tener los mismos derechos que los 728. Sabemos bien, pues, que no tienen la misma cantidad de sueldos al año, no tienen, pues, los diferentes derechos laborales que el otro régimen laboral sí lo tiene. Y se tiene que buscar alcanzar justamente igualdad. Bien, compañeros, como nos señalaron en mi presentación, soy Patricia Tubilla, estoy postulando con el número 9 por el partido aprista. Soy una aprista formada de base desde los 14 años, porque creí muy importante hacer aprismo no tan solo de arriba, sino desde abajo, y en la actualidad soy secretaria de organización de mi base, porque yo creo que siempre se tiene que uno preocupar por su casa, por su familia, y mi segunda familia es el aprismo. Estoy formada como abogada, y en la actualidad estoy estudiando mi tercera y cuarta maestría, porque yo creo que la competitividad es muy alta. Y las mujeres sí, no podemos quejarnos, no podemos sentirnos víctimas si no nos hemos esforzado de pronto en marcar diferencia, en esforzarnos en estudiar más, en esforzarnos en tener más experiencia para poder decirle al hombre, oye, tengo más estudios que tú, tengo más experiencia que tú, y a mí me correspondería este puesto. Y no pedirlo como lo quieren hacer las caviares, ¿no? Soy mujer y me tienes que dar tal cargo. No, eres mujer, pero tú tienes que demostrar que tu capacidad en derechos es, o mejor dicho, en conocimientos, es la misma o es más alta que el hombre para poder tú, de alguna manera, hacer prevalecer tu liderazgo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy ilustradora tu participación. Y sí, damos la bienvenida a Úrsula Silva, candidata a
no olvidar, dentro de los derechos, es la buena atención que debemos recibir en el tema de salud. Y salud, precisamente, no es la cereza de la torta. El Estado peruano está debiendo poco más de 6.000 millones de soles a salud. El Estado peruano es el peor, ¿cómo se le dice? Ya antes era patrono, ahora ¿cómo se le dice? Opresor. Sin vergüenza se debe llamar propio. A diferencia en nuestro periodo de gobierno, no aumentó la deuda del Estado, porque se cumplió mes a mes. O sea, el atraso venía desde antes, pero después de la salida del gobierno aprista en 2011, la fiesta continúa. Y la deuda nuevamente remontó de 1.000 y pico, ahora estamos en más de 6.000. Bueno, los privados tampoco tenemos que saltar en un pie. Estamos debiendo cerca de 2.000 millones de soles también en contribuciones a salud. Y en salud también la gente de salud hace lo suyo también, ¿eh? Eso necesita fiscalización interna, una muy buena auditoría. Bueno, damos. Una muy buena noticia, dice, admite lista de Sí. No, pero ya está admitida la lista de senadores de Lima Metropolitana. Entonces ya es firme la candidatura de Rocío Valencia, no tiene por qué preocuparse. Bueno, Úrsula Silva, tú tienes un tema también muy interesante, que es la participación política de la mujer, poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales y locales, y mujeres en cargos directivos. A ver, ¿cómo manejamos el tema? ¿Tienes 20 minutos? Muy bien. En principio agradecer a la compañera Rocío, compañero Luis Fernando, compañera Patti, gracias por hacer este tipo de eventos que ayudan siempre al empoderamiento femenino. El tema de la mujer ha sido discutido durante casi la mayoría del tiempo desde que yo he pisado el partido aprista. Siempre partiendo en el reconocimiento, porque nosotros creemos en la justicia social, que hubieron brechas históricas que no solamente afectaban a la salud, a la educación, al trabajo, sino también a la política, y mucho más a la política. Fíjense, el Foro Económico Mundial hace un estudio todos los años para ver dónde exactamente hay más brecha en el género, ¿no? Que es la brecha entre el hombre y la mujer cuando quieren ejecutar alguna política pública. Y en educación hay una brecha, pero que se está trabajando porque niñas y niños, ¿no?, acuden a la escuela. En salud también. Donde existe mayor brecha es en el área laboral y más aún en el área política. ¿Por qué se da esto? Porque fundamentalmente las mujeres siempre han estado relegadas al espacio doméstico por una cuestión misma del cuidado de los hijos. Entonces el hombre es el que ha tenido la tarea de ir al espacio público. Y en esos roles asignados por la sociedad o por naturaleza, es otra discusión, pero en estos roles que se han ido cumpliendo se van dando diferentes tipos de estereotipos. Un estereotipo, ¿qué es un estereotipo? Según la Real Academia de la Lengua, estéreo viene de unas planchas antiguas que en la Edad Media imprimían, ¿no?, la misma planilla, ¿no? Es decir, te ponen una etiqueta, una identidad. Tú eres madre, tú eres ama de casa, ¿no? Y en esa etiqueta tú no puedes salir. Entonces los estereotipos han sido, o las etiquetas a las personas, han sido base fundamental de una cuestión que en el tiempo se ha vuelto discriminatoria, porque no te pueden encasillar a ti como persona solamente a un rol social frente a la sociedad. No, perdón, un rol social frente, digamos, al trabajo o a la salud, etc. Entonces, ¿cuál es el estereotipo típico? Porque hay estereotipos para diferentes derechos fundamentales. El derecho entra aquí porque el derecho va contra los estereotipos. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay un estereotipo por raza, entonces el derecho lo que hace es castigar el racismo, el derecho constitucional, el derecho humano, el derecho fundamental. Cuando hay un estereotipo por clase, lo que hace es castigar la discriminación clasista. Cuando hay un estereotipo por nacionalidad,
lo que hace es castigar el derecho y la Corte Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú, la xenofobia, ¿no? Y cuando hay un estereotipo por sexo, por el hecho de ser mujer, entonces ahí deben haber reglas claras también para decir por qué se estereotipa a la mujer de esa manera, ¿no? ¿Por qué solamente ella tiene que estar, digamos, en un ámbito doméstico y no participar de la vida pública? Entonces, a pesar que hay mucha discusión, dicen muchas personas que esto ha pasado, las cifras son contundentes, ¿no? En principio, por ejemplo, ¿cuántas gobernadoras tenemos en este momento en nuestro país? Que son las jefas de gobierno, no solamente locales, sino regionales, ¿no? ¿Cuántas gobernadoras tenemos? Luego, ¿cuántas congresistas tenemos? Ahí sí hay una diferencia, porque primero, antes de otro día nosotros no podíamos votar, en el 54 se dio, entramos las mujeres a poder ejercer nuestro voto, pero además fue por una cuestión electoral, ¿no? Porque en ese momento se representaba mucho el voto de la iglesia, se quería convencer a las señoras que iban, digamos, a votar, y ya se sabía que ese sector iba a votar por Odría. Entonces, digamos, no fue una cuestión reivindicatoria necesariamente de la mujer, sino un proyecto netamente electorero. Luego, en el derecho electoral peruano, la compañera Iturriza, la compañera Meche Cabanillas, en los diarios de debates, yo los he estudiado y he visto que ellas piden las primeras leyes de cuotas, que eran de 30%, del 25% primero, de 30%, luego se avanza a 40% hasta que finalmente se llega a la paridad de 50% solamente para la postulación, no para las elecciones en sí mismas, porque finalmente en las elecciones, ¿no?, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en listas paritarias, pero en las elecciones todos los ciudadanos van a votar. Hay ciertas críticas de esto, por supuesto, hay críticas internas, hay críticas externas, eso es indudable. Puede ser perfectible la norma, porque lo que generalmente dicen compañera, pero ¿cómo es posible que una compañera, ¿no?, con 20 votos supere a un compañero con 150 votos? Eso no está bien, porque finalmente, ¿no? Entonces, ahí creo que debemos tener dos puntos de vista. Primero, que el partido debe reconocer que hay una brecha histórica, yo siempre lo hablo con mis alumnos, una brecha histórica en donde la mujer no ha tenido necesariamente tanta experiencia política como la de un hombre. Por ejemplo, nuestros referentes, Patti, por ejemplo, mujeres líderes, quizás la compañera Meche, ¿no?, la compañera Nidia, ¿no?, que ahora también está postulando. Antes, nuestros referentes, digamos, fíjense, por ejemplo, ahí tenemos 10 referentes, todos: Heisen, Carlos Manuel Cox, Aya La Torre, por supuesto, Luis Alberto Sánchez, Manuel Sebane, Antenor Orrego, Andrés Tausen, Felipe de las Casas, Armando Villanueva y Fernanda León de Vivero. Ni una sola mujer, porque la mujer no hacía política en ese momento, o si lo hacía, no era necesariamente reconocida, ¿no? Además de no tener referentes, es decir, no tener modelos, ejemplos, o tener uno, ¿no?, o dos, que era muy excluido, el comportamiento de la mujer dentro de la política no podía ser un comportamiento natural, porque tenías que levantar la voz, gritar más fuerte que el otro, ¿no? Muchas veces incluso por ahí decir algunas palabras que no estaban dentro del ámbito en cómo se había educado a la mujer. Es decir, el comportamiento del femenino no se asociaba al comportamiento político en sí mismo. Entonces ahí también, ese tipo de brechas no se pueden ver en una norma, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, la norma, que ha sido muy discutida y la que yo he defendido, sí ha tenido que ser trabajada de una manera ordenada. Quizá podría ser perfectible, es decir, podríamos poner límites, ¿no? No puede tener más del 30% de diferencia, pero no creo que debería ser completamente negada, sesgada, o simplemente decir que es injusto, porque no se estaría reconociendo que hay una trayectoria enorme de historia, hay una historia
de hechos enormes en donde la mujer ha tenido no solamente diferentes oportunidades, sino diferentes modelos de formación política, y que estamos recién en los últimos 30 años o 40 años descubriendo, ¿no?, el modelo político que tienen las mujeres para actuar en la sociedad peruana y en realidad en casi todo el mundo. Entonces, esto puede ser muy discutido, puede ser muy debatido, pero ya existe una contabilidad, por ejemplo, que nos demoraríamos, si quisiéramos un congreso paritario sin ley paritaria, nos demoraríamos más de 168 años. Si quisiéramos eliminar las brechas laborales sin normas, ¿no?, que promuevan la participación de las mujeres, nos demoraríamos más de 190 años. Con las normas, estas brechas nos bajan en el tiempo y en el porcentaje. Entonces, yo les explico, y ahí digo a mis alumnos, imagínense que ustedes, especialmente los hombres, ¿no?, tengan un partido de fútbol, ¿no?, pero en ese partido de fútbol usted no ha sido entrenado, no ha tenido tiempo para entrenar, no ha entrenado ni 3 meses. En cambio, su hermano que está al frente ha entrenado toda su vida lo han puesto en un club de fútbol. A usted no lo han puesto en un club de fútbol, pero además su hermano va a jugar el partido con personas que tienen experiencia jugando fútbol, ¿no? Y usted va a jugar el partido con 10 chicas, ¿no?, que las han invitado. Usted es un hombre, por ejemplo, ¿no?, que no tienen experiencia porque nunca han visto solamente los partidos de fútbol por televisión. Pero además a su hermano le ponen un buen entrenador, y a usted también le ponen un buen entrenador, pero el entrenador solamente le da 3 días, ¿no?, para ejercitarse. ¿Quién va a ganar ese partido de fútbol? ¿Quién va a ganar ese partido de fútbol con todas las, con todos los recursos humanos históricos, ¿no? Además, per se, ¿no?, y hay una costumbre de jugar fútbol que de repente una mujer no tiene. Entonces, más o menos lo mismo pasa en el juego de la política, ¿no?, obviamente con sus diferencias obvias, ¿no? Pero la experiencia política, creo, es una experiencia que se gana a lo largo de los años. La experiencia política de un país, la madurez política de un país. De hecho, en nuestro país, recién nosotros, después de 200 años de república, estamos todavía en un país adolescente con falta de estabilidad, ¿no?, y que estamos prácticamente aprendiendo en el debate lo que es la democracia o cómo defender la democracia. Entonces, si entendemos ese proceso sociológico, quizá también podamos entender con más razón la brecha que existe entre el hombre y la mujer, ¿no? Yo sé que es un tema controvertido. Podría haber empezado quizá con una explicación histórica del asunto de las olas, de cómo se han reivindicado. De hecho, quiero tratarlas brevemente. La primera ola de la democracia en el mundo, ¿no?, es el nacimiento con las polis, con los griegos, que es el nacimiento de la democracia en Grecia, ¿no? Y este nacimiento de la democracia, que vino formado por la política, vino solamente con personajes hombres. Luego, en la Edad Media, las mujeres, de hecho, que pensaban en esta edad antigua, eran consideradas incluso damas de compañía. Ahí está, por ejemplo, Alejandría de Hipatía, ¿no? En la Edad Media, el posicionamiento de la Iglesia encubrió los derechos de la mujer ya no solo en el ámbito político, sino en diferentes ámbitos. En la Edad Moderna, ya con la ciencia, ¿no?, con la ciencia que niega, el oscurantismo de la Edad Media, ¿no?, ahí también pueden haber discusiones, pero viene la época ilustrada, finalmente, después de la Edad Moderna, y ahí nacen los grandes revolucionarios franceses, ¿no? Estoy hablando de Montesquieu, Rousseau, Voltaire. En esa edad también hubieron 2 mujeres muy importantes. Una se llama Olive de Jouy y otra se llama Mary Wollstonecraft. Esas 2 mujeres, una seguidora de Rousseau y la otra que escribió una carta que se llama la Carta de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, oponiéndose a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque en esta carta, que era la reivindicación de los procesos liberales de libertad, igualdad y seguridad, que era la reivindicación de esta carta por las mujeres, no se le incluyen ni a las personas
afros ni tampoco a las mujeres. Es decir, solamente se le considera ciudadanos. Ahí surge, ¿no?, el ciudadano ya como concepto liberal, en donde no está incluida la mujer, pero sí se pide que esté incluida la mujer. Y hay datos históricos, hay libros completos, por ejemplo, Vindicación de los Derechos de la Mujer es un libro escrito en la época revolucionaria. Luego viene una segunda ola que es en Inglaterra, en donde la mujer ya pide el derecho al voto, el derecho a la educación y el derecho a trabajar. Ahí se inventan, dicen, las famosas Molotov por las mujeres que van, ¿no? La fastidiaban, ¿no? Como ahora la fastidian de feminazis. En esta ola, las mujeres reivindicaron por fin su derecho legal, ¿no? Es decir, tengo derecho a ser ciudadana, ¿no? O sea, vino por la parte anglosajona, especialmente en Inglaterra. Lograron su derecho al voto y a partir del derecho al voto empezaron a reivindicar en todos los países el derecho laboral, el derecho a la educación, el derecho de los hijos a no trabajar. Es gran también posicionamiento del derecho laboral, no solamente del derecho de la mujer, ¿no? Porque precisamente la lucha era en las fábricas, ¿no? En las fábricas, en los telares, donde la mujer trabajaba horas y era acosada y además obligaban a los hijos que venían a trabajar. Entonces de ahí nace más o menos la reivindicación de esta segunda ola donde ya las mujeres tienen derechos legales. La tercera ola, digamos, ya viene de una manera diferente, una cuarta ola. Ya no defendemos, compañeros, amigos, ciudadanos que nos ven, los derechos que están en la norma, porque la norma es amplia. Incluso un profesor de doctorado me decía una vez, pero Úrsula, si tú te pones a revisar las normas, hay más derechos para las mujeres que para los hombres, porque, bueno, por las leyes de paridad, por las leyes de brechas, etcétera. Entonces, la labor ahora no está, o sea, la labor de la tercera o de la cuarta ola, quizá porque es la tecnológica, no está en reivindicar los factores legales, en algunos países obviamente sí, pero ¿cuál es el reto ahora? Es visibilizar lo que la norma no puede resolver. Eso es. En otras palabras, sacarse la venda de los ojos, pero sobre todo sacarse la venda de la boca, o sea, hablar, denunciar el maltrato que surge en el espacio doméstico, que no se ve. Claro, la ley te dice, vas a ser sancionado con pena de privacidad de libertad, ¿no? Si golpeas a una mujer o si la maltratas de una manera con lesiones graves. Pero si nadie lo ve, ¿cómo lo pruebas? Entonces ahí está, por ejemplo, el debate en el derecho penal, en que siempre la prueba se le cree a la persona. Entonces ahí hay el debate a quién se le decide creer o no. Y también, claro, está la otra parte, ¿no?, que exagera, ¿no?, y que a veces los caballeros, los hombres, se sienten también un poco discriminados por estas normas, porque también están los otros extremos, ¿no? Como decía Patti hace un momento, me parece que la izquierda radical, la izquierda caviar, ha radicalizado el tema, negando completamente que un hombre puede ser responsable, que un hombre puede ser igualitario y que de hecho el hombre es protector de su familia, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de cultura gigantesco en el que el partido debe estar, primero, reconociendo que existió una brecha histórica, segundo, sin satanizar a ningún ser humano, trabajar juntos los hombres y mujeres, y por eso los compañeros son los que tienen la mayor responsabilidad quizá en esta lucha de igualdad política, porque además saben y conocen la persistencia de la mujer en la política. Parte de ello es lo que está pasando, ¿no?, en el Partido Aprista Peruano, donde las mujeres, y yo felicito desde esta tribuna a la compañera Zoila Bocángel, a la compañera Carla García, a la compañera Patti Tubilla, a la compañera Evelyn Orcón, a la compañera Nidia Vilches, a la compañera Mónica Yaya, porque están demostrando un valor político indiscutible, a la compañera, por supuesto, Rocío Valencia. Te he visto muy buena entrevista con Baella, me gustó mucho la propuesta que has presentado, ¿no? Y realmente nadie puede negar que sí hay formación política. Entonces, más allá de las leyes de paridad, ¿qué podríamos hacer?
Yo estoy trabajando mucho en propuestas de educación política. De hecho, el lema lo hemos lanzado hoy día en el Facebook. Los invito a seguirme a todos en mis redes sociales, Úrsula Silva Leal en el Facebook y Úrsula Perú en el TikTok. Y el tema que yo estoy embanderando es la educación política. Con educación política tendremos un cambio en el Perú, ¿o no? Educación política para cambiar el Perú. Porque toda mi vida me he dedicado, tengo ya más de 16 o 17 años de docente, desde que era muy jovencita, y antes de eso incluso hacíamos política universitaria, pero no una política universitaria solamente de acción política, sino una política universitaria nacional, regional, local, partidaria, que tenía en principio una educación doctrinaria. Soy profesora de Historia de las Ideas Políticas, de Derecho Constitucional, y siento que el Perú estaría muchísimo mejor si se reivindica la formación política, no solamente dentro de los partidos, sino dentro de todos los ciudadanos. Por eso queremos lanzar nuestra escuela de formación política a nivel nacional, como existe en otros países, ¿no? Que por ejemplo el Partido Demócrata y el partido los partidos de Estados Unidos, el demócrata y el republicano, tienen sus escuelas de formación política y están dentro del Estado, a la usanza de lo que hizo, por ejemplo, el presidente Alan García con el colegio presidente, ¿no? La educación política no solamente es importante para el Perú, me parece que en este momento de inestabilidad, donde las papas queman y donde cualquier dictadorzuelo, ¿no?, puede engañar por 15 segundos de TikTok a un joven que no está educado o a una persona que no tuvo acceso a la educación, corremos peligro. Si nos educamos políticamente, si las mujeres se educan políticamente y los hombres también, creo que podemos tener un país mucho más próspero. No solamente seamos un partido escuela, sino seamos un país escuela. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Úrsula, con tu intervención. Pero recuérdame, ¿con qué número estás? Estoy con el número 5. 5, sin corrupción. 5, y va para la Cámara. Para la Cámara de Diputados. Por Lima, compañero. 5 por Perfecto. la Cámara de Diputados. Ese es el detalle. Así es, el detalle. El Lima Metropolitana tiene en sus filas de nuestro partido a la compañera Úrsula Silva Aliaga con el número 5. Muy bien, por su alta votación, por supuesto, en las internas. Felicitaciones, Úrsula. Y el tema muy interesante, y lo que acabas de anunciar de la escuela política de momento para mujeres, excelente, excelente, porque hemos tenido muchas regiones en que no ha habido candidaturas femeninas, me refiero. Ese es el problema. Entonces hay que tener escuela realmente y convicción, ¿no? De que las compañeras no solamente son compañeras del marido a los locales partidarios, sino activistas, sean militantes, y si son dirigentes, que haya compromiso, pues, de hacer las cosas constante y correctamente. Bueno, y quería acotar algo. Si tengo esa fotografía, ese mural, son 10 fotografías, son 10 fotos de compañeros que, en primer lugar, la primera fila es de la jornada de los fundadores, por supuesto de Víctor Raúl, 4 de los fundadores, y se suma Antonio Lorrego. Los otros 4, de Townsend hasta Fernando León de Ibero, ya son los de la FAJ, ya la siguiente generación. Pero el detalle que amerita adicionalmente a lo mencionado es que ellos han sido o han vivido en algún momento en Miraflores. Ese es el gran detalle, aparte de otra connotación interna que hay, todos eran hermanos masones. Y no hay damas porque Magda Portal no estaba en Miraflores en esa época y se retiró, ¿no? Se fue del partido tampoco, con mucha pena. Pero mientras que estuvo en el partido, escribió muy bien y se la reconoce. Por eso, una de sus obras, la que facilitaste, le hemos mandado reimprimir una corta edición, unos cuantos ejemplares, no llega al centenar, pero la idea es que
se la reconozca, mientras que estuvo en partido, fue aprista y defendió los postulados de integración, no solamente continental, sino de la inclusión de la mujer en la vida y la actividad política, ¿no? Pero bueno, después de ella, en Miraflores, el año 47 hemos tenido la primera regidora de las juntas vecinales de Miraflores, Alicia Larco de Cox, y posteriormente la primera alcaldesa también del distrito y la primera alcaldesa del país. Bueno, así se va a marcar fotos, Homero. Sí, no hay una fotografía de buena calidad de ella, pero conseguimos que Lucho Molina en la municipalidad hiciera un retrato, que es un cuadro en realidad, pues no es una fotografía de él. Bueno, continuamos con este cierre de primera vuelta con la lectura encargada a Rocío Valencia del trabajo que nos proporcionó la doctora Elizabeth Peláez, médico ¿correcto? No, en realidad. Perdón, a ver, ¿no es la Elizabeth? No me lo han facilitado, pero voy a leer una parte para completar lo que faltaba, ¿no? Esta noche. Ya, es la mujer y su salud, tasa global de fecundidad, salud sexual y reproductiva y maternidad adolescente. Ya, ¿quieres que lo leas? ¿Lo lees tú? Sí. Ya. En realidad les voy a leer bueno, faltó, ¿no? Faltó una de las ponentes de esta noche, pero se disculpó muy amablemente y gentilmente, que es la doctora Elizabeth Peláez, debido a que tuvo una paciente de emergencia esta noche en Puente Piedra, que es un distrito muy al norte de Lima. Iba a demorar 2 o 3 horas para llegar hasta acá. Por eso se ha disculpado y bueno, yo le dije que no se preocupara y que íbamos a de todas maneras culminar la noche con algún otro tema más de la temática mujer, ¿no? Entonces voy a proceder en 10 minutos nomás a exponer sobre el tema sobre todo el analfabetismo femenino, que era lo que faltaba, y también la inserción, ¿no?, escolar de las mujeres en el Perú, porque son temas muy relacionados con la educación, ¿no? Y ese es el tema que yo voy a abordar esta noche, antes de que llegara nuestra compañera que nos ha hecho una brillante exposición, bueno, y además docta, ¿no?, en cuanto a la historia de los derechos femeninos y también las diferentes olas de feminismos que han habido a lo largo de la historia en el Perú, porque no son todos iguales, ¿no? Y por ejemplo, con esta última, diría, ola de feminismo que tenemos a la hora actual, estoy hablando ya primer cuarto del siglo XXI, no me siento identificada, ¿no?, personalmente, pero hay otras compañeras que sí, y bueno, yo respeto las posturas de todas son mis compañeras por igual, y la verdad les deseo todo lo mejor en esta carrera a la Diputación y al Senado. Las felicito también y me uno como una misma ola yo creo que así debe ser como aprista, ¿no?, nuestra actitud. Y bueno, paso pues al tema del analfabetismo, que nos preocupa muchísimo, sobre todo el analfabetismo femenino, que es un problema. Teníamos hasta el año 2022 que el analfabetismo afectaba a un 7.5 de las peruanas de 15 y más años de edad, cifras superiores casi 3 veces a la de los varones. La fuente, bueno, es el INEGI, lo cual indica la persistencia de la brecha entre mujeres que en su mayoría se encuentran en la etapa productiva o peor aún son adultas mayores. En esta gama, ¿no?, de lo que son las adultas mayores es donde más analfabetas encontramos, o iletradas. Hay una ONG, me parece que es finlandesa, que está regalando laptops y además se ocupa de este problema que el Estado no resuelve, de enseñarles a leer y escribir a esas adultas mayores peruanas que en su mayoría viven en Cajamarca. Y les regalan unas laptops y con las laptops y ya el entrenamiento que reciben en un taller solas en su hogar, mientras van haciendo las tareas domésticas, van también practicando, ¿no?, sus primeras letras. Y de esa manera vemos que la tecnología sí puede acompañar cualquier plan nacional de educación, y sobre todo para erradicar el tema del analfabetismo, que ya nosotros en nuestro segundo gobierno habíamos prácticamente erradicado, porque desgraciadamente ha vuelto nuevamente a aparecer. Entonces, la desigualdad entre los sexos es especialmente crítica entre los que tienen como lengua materna una lengua nativa, como el quechua, donde la brecha llega a 16.9% en el área urbana
y la brecha es de 14.8% en el área rural, alcanzando 20.7% en esta área. No solo la brecha es alta entre los que tienen como lengua materna una lengua nativa, sino también entre aquellos cuya lengua materna es el castellano. De manera que tenemos ahí como apristas una tarea pendiente de toda urgencia para el siguiente gobierno. La condición desventajosa, que en muchos casos es pues consecuencia de una discriminación sexista, determina atrasos significativos en la vida laboral, económica, social y familiar de las mujeres, limitándolas e impidiendo su plena realización y autonomía. Por lo cual la meta que nos planteamos es la de reducir esta tasa de analfabetismo a un 50%. Reducir la tasa al 50% en hombres y mujeres en el Perú, incluyendo en el proceso de aprendizaje la cultura de respeto y defensa de los derechos de la mujer. Bueno, aquí en cuanto al analfabetismo, de hecho, nosotros tenemos ya experiencia e historia haciendo campañas de alfabetización a nivel nacional. Hace un momento mencionaban a Magdalena Portal, o Magda Portal, la poeta y revolucionaria que pasó por las filas de nuestro partido entre los años 1927 y se retiró definitivamente a fines del año 1948. En realidad, ella, en una de sus primeras campañas, cuando regresó al Perú del destierro, es la campaña del año 31, ¿no? Previa a las elecciones presidenciales en las cuales Víctor Raúl Ayala Torres se presenta por primera vez como candidato a la presidencia. Ella lleva a cabo una campaña de alfabetización, ¿no? También lleva a cabo, organiza, mejor dicho, el primer Congreso Nacional de Mujeres. Y ese primer Congreso Nacional de Mujeres, del año 46, viene seguido de un segundo Congreso Nacional de Mujeres también. Yo creo que las mujeres en el partido tenemos que seguir organizándonos, ¿no? Y tenemos que seguir promoviendo esta clase de encuentros, porque nosotras vamos a tener que llenar las listas. También no olvidemos que este año 2026 son las elecciones a gobiernos locales y regionales. Es urgente que nos preparemos, y es urgente que lo hagamos aquí, en nuestra casa, que es el partido, y que también es escuela. No olvidemos que los locales del partido no son únicamente secciones donde se discute de política y de planes de gobierno, sino que además somos una universidad popular, una universidad libre, abierta, invita al vecino, ¿no? Invita al peruano de a pie a aprender aquí la convivencia, lo que es la convivencia y los valores cívicos, tan importantes que ahora en los colegios y en las universidades no se les está enseñando debidamente. Creo que es algo que todos compartimos, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a pasar para proseguir con lo que habíamos prometido cubrir esta noche, a lo que es las brechas en infraestructura también, ¿no? Porque también es importante no solamente esto de resolver el problema de la alfabetización, sino también sería importante revisar cuáles son las causas por las cuales existe tanta deserción escolar o interrupción en los estudios, y cuáles son las causas por las cuales la educación nacional presenta un escenario tan criticable, ¿no? Que la mayoría de los peruanos prefieren, especialmente limeños, colocar a sus hijos en colegios privados. Tendríamos que preocuparnos de, ¿no?, pensar qué es lo que podemos hacer mejor como Estado, y sobre todo mejorar la infraestructura de los colegios. El otro día estuve en Cusana, en un poblado, en un centro poblacional de ese balneario, y encuentro con que no había agua en el colegio, en el colegio público que tiene. Los baños no hay agua corriente, y viene a ser una situación que se repite. No es el único caso, por supuesto. Según el Minedu, estas son fuentes del año 2025, a nivel nacional el porcentaje de instalaciones educativas, ¿no?, que no están en condiciones es de un 89.75%. Es decir, estamos hablando casi de un 90%, ¿no?, de las instalaciones que le damos a nuestros hijos, a los estudiantes, no tiene infraestructura adecuada. Lo cual al respecto, tengo que los departamentos de Callao
Junín y Pasco son los peores, con 95 a 97% de los establecimientos que no están con instalaciones eléctricas o instalaciones de agua, o de repente incluso las paredes o los techos necesitan una urgente revisión y saneamiento. El déficit es menor en las regiones del Cusco, La Libertad y Tumbes, que oscilan entre un 78 a un 82% de establecimientos que no están en buen estado. Es decir, en general el mapa es bastante, yo diría, trágico, porque si los que menos están en 78 y los que más están casi en 90, quiere decir que el panorama en general es un desastre, ¿no? Y que tenemos que invertir realmente en la infraestructura si queremos que nuestros hijos reciban una educación justa, una educación de calidad, ¿no? Es importantísimo. Entonces, en cuanto al tema de la deserción, también iba a tocar, ¿por qué razón los niños están desertando y particularmente las niñas? ¿Por qué están desertando a su educación? Acá el INEI ha identificado cuatro razones. La primera es que los padres y las madres no se están involucrando. Esa es la primera razón, ¿no? La razón número 1. Un 67.8% de las deserciones se debe a que el padre o la madre ausente o no se involucraba en la educación del niño o niña que desertó, ¿no? De su escolaridad. Grave, ¿no? Imagino que deben estar trabajando, deben estar, sabe Dios, de repente son familias uniparentales, ¿no? Solamente la abuelita, solamente el papá o solamente la mamá. Y esa es la explicación. Segunda razón, y me preocupa, es la violencia en el ámbito familiar. Es otro desencadenante que los niños dejen que abandonen la escolaridad, es la violencia que viven en su hogar. Un 55.9%. Habría que hacer un acompañamiento también de parte nuestra. Tercero, la violencia escolar entre estudiantes también causa de que los niños ya no quieran seguir con su escolaridad, el bullying, en otras palabras. Ese es un 54.4%. Por eso es tan urgente, y lo decía esta mañana en un programa televisado con Carlos Rivero, decía que es tan importante, y también estuve de acuerdo, la educación en valores, ¿no? Que les enseñemos en casa y que se les enseñe también un curso de ética en los colegios. Aparte del curso de educación cívica, debe haber un curso de ética. Y dentro del curso de ética se debe de repasar valores como la disciplina, valores como la comunicación educada, civilizada, ¿no? Se les debe enseñar valores como, yo creo que el respeto, ¿no? A la diferencia, porque muchos de los niños que sufren bullying es porque tienen un cerebro neurodivergente, es decir, sufren de Asperger, o son hiperactivos, o es un niño tímido, o es un niño de repente que tiene el síndrome de Down y le hacen bullying, en lugar de ayudarlo se burlan de él. Hay que pensar en la diferencia, es decir, educación en valores, ¿no? Curso de ética, ¿no? No solamente, repito, no solamente es necesario que impartamos el curso de educación cívica, porque es importante reconocer los símbolos patrios, saber que pertenecemos a una misma nación y que estamos orgullosos de ella, que es el Perú, y conocer nuestra Constitución, sino que también es importante impartirles un curso de ética. Y en ese curso de ética enseñarles valores, repito, como el respeto, la solidaridad, y el peruano carece sobre todo de disciplina. Lo digo por experiencia y por haber comparado mi vida en otros países. He tenido la suerte de tener experiencias en otros países y luego regresar acá para darme cuenta de lo anárquico que sigo siendo. Y como al peruano no le gusta respetar, o no nos gusta respetar la ley, el reglamento, el estatuto. Siempre queremos no respetar lo que dice la ley. Esa tendencia y ese defecto tenemos y tenemos que salvarlo desde la educación. Desde una educación en casa que venga reforzada por una educación en valores del colegio. El curso de ética, repito. Otra causa de la deserción escolar viene a ser la desnutrición. La desnutrición, imagínense, hay desnutrición y hay anemia en nuestro país. En Cajamarca llega a más del 20% de la desnutrición en estos momentos, son 23%. Anemia está en 17%. Y esa anemia no solamente del niño, es anemia gestacional, que viene desde el momento en que la madre está embarazada y ya es baja, o sea, tiene nivel bajo de hierro. Entonces, no solamente
Se trata de que pensemos y repensemos en esta mesa el tema de educación. Se trata de que nosotros también seamos como políticas capaces de resolver los temas concomitantes a este problema educacional. El problema de salud viene de la mano con el problema educacional y lo tenemos que resolver con políticas de Estado. Y el tema educacional también viene de la mano con el tema de educación en valores, con el tema de presencia de los padres, de acompañamiento y no abandonarlos en su escolaridad. Viene también con bastante psicología, ¿no? Y yo diría amor que tenemos que dar a veces, incluso cuando estamos llenos de problemas. Bien, para terminar, porque dije que no iba a hablar solamente, iba a exponer durante 10 minutos, para terminar, ¿sí? Voy a decir que estamos preparando, ¿no? Con las compañeras un plan, ¿no? El plan del gobierno aprista, que será el plan Mujer y Familia del 2026 al 2031, y que eso es lo que nosotras le ofreceremos a nuestro candidato que va a la presidencia, para que tengan también como herramienta, ¿no? Y pueda de esa manera enriquecer nuestra propuesta a toda la población del Perú. Muchas gracias. La compañera Patricia Tubilla también con unos minutos para su cierre de intervención. Patricia, por favor. Bueno, en mi intervención me enfoqué explícitamente en lo que me pidieron, ¿verdad? Que fue hablar sobre los derechos laborales de la mujer. Pero yo creo que no puedo dejar de hablar de la violencia que sufre la mujer. Si bien es cierto, se ha legislado una ley propia, que es la ley de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que la conocemos de repente con ese nombre popular, ¿no? Que es más conocido. Sin embargo, esta ley se crea en el 2011 y se regula posteriormente en el 2013. Se introduce, por ejemplo, el artículo 108b del Código Penal, que tiene 3 párrafos. El primer párrafo tiene una sanción de hasta 20 años, el segundo párrafo de hasta 30 años y el tercer párrafo de cadena perpetua cuando concurren agravantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una mujer es asesinada por su condición de tal, en un contexto de violencia familiar, de violencia laboral, de violencia sexual, ¿no? O cuando ella está bajo el poder de su agresor. Sin embargo, después que se legislara esta ley, vemos que las tasas de feminicidio no han bajado absolutamente nada. Y acá yo veía un cuadro, ¿no? En 2018 hubieron 149 mujeres víctimas de feminicidio. En el 2025, hasta agosto, hubieron 105 lamentables casos. Nos hace entender que aunque las penas se hayan endurecido, el agresor no mide, el agresor termina matando a la mujer. Pero ¿qué hacemos para acabar con esto? Porque tenemos que buscar una solución, tenemos que buscar cortar este tipo de violencia, que no tan solo involucra a la mujer, involucra sobre todo a los niños que crecen en el contexto familiar donde el padre agrede a la madre y donde la madre es agredida. Yo en el 2019, cuando estaba postulando al Congreso, ingresé por la mesa de partes del despacho presidencial la ley a favor de los niños víctimas huérfanos del feminicidio para que tengan una pensión mensual. A los días, Vizcarra, quien era presidente, sacó un decreto supremo otorgándoles una pensión. Sin embargo, yo me he quedado con un desabor con esta ley, y es una de las leyes que yo estoy proponiendo ahora en esta postulación, mejorarla, porque estoy planteando que sea un proyecto legislativo, una ley, nacida desde el Congreso, donde la pensión a los niños se eleve, pero no tan solo un tema económico, porque si bien es cierto, este tema económico le va a ayudar a que el abuelo, el hermano mayor o la tía los pueda criar, ya que este tipo de violencia proviene generalmente de lugares oprimidos, de lugares donde no tienen a veces ni para comer, de lugares pobres. Y si la persona que quiere buenamente cuidar a los menores que han quedado huérfanos de madre y que el padre va a pasar muchos años en prisión y no se va a poder encargar de ellos, además que también queda inhabilitado según la sanción que recibe,
puedan al menos tener un familiar que los acoja y que tenga para poderles dar alimentos y una educación. Sin embargo, entender que las cadenas de violencia se rompen con un acompañamiento que mejore su salud mental, un acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Y yo estoy proponiendo en mi ley que esos niños tengan un monitoreo por un asistente social, por una psicóloga del equipo multidisciplinario, del centro de emergencia mujer o de un hospital. Entonces es muy importante también a ellos brindarles mecanismos y armas por medio del estudio, por medio de la formación. Si ellos al cumplir 18 años quieren estudiar una técnica o estudios universitarios, deberían seguir recibiendo esta pensión para que se apoyen, porque así es, pues, ¿no? Los hijos, cuando cumplen una mayoría de edad, los padres están obligados a darles apoyo económico hasta que acaben sus estudios superiores, y estos hijos pasan a ser hijos de la patria, y nuestro Estado tiene que preocuparse por ellos, porque no tan solo basta en buscar la sanción, vemos que no está funcionando, es necesario crear planes a corto y a largo plazo. A corto plazo la sanción, encerramos al criminal, encerramos al feminicida, y a mediano y largo plazo vamos a evitar que más niños sigan ese futuro asesinando a una mujer, porque reitero, no solamente se destruye la vida de la mujer, sino también en parte la vida de los hijos y la vida de la familia, la vida de los padres, por ejemplo, ¿no?, que pierden a un hijo bajo ese contexto. ¿Y cómo creen ustedes que queda la madre o el padre del feminicida? ¿Ustedes creen que a ellos no les duele? Entonces esto es algo que involucra emocionalmente a toda nuestra sociedad. Las cadenas de violencia son bastante largas. En la actualidad, pues, vemos nosotros, ahorita hay un caso de esta joven, ¿no?, Samhara, la hija o la hijastra que fue de Jefferson Farfán. Vemos cómo esta chica se resistía a ser rescatada, cómo es que la madre ha tenido que ir a llorarle y pedirle, ¿no?, que vaya con ella. Este es un problema grande psicológico. Cuando un hombre comete agresión en contra de una mujer, existen mecanismos. Se le dicta inmediatamente las medidas de protección para que cese la violencia, impedimento de acercamiento, y dependiendo de la gravedad del hecho, diferentes medidas. Pero también hay un proceso penal. La fiscalía investiga, puede terminar acusando y logrando una sentencia. Pero, caramba, o sea, ahí queda todo, ¿no? Las medidas de protección, y lo estoy viendo porque yo soy abogada litigante. No hay un acompañamiento a la mujer, porque la mujer está enferma, la mujer no acepta, la mujer se acostumbró, minimizó que el hombre la agreda. Y esa mujer tiene que entender que también está dañando a sus hijos. Esta jovencita tiene 3 hijos que vivían dentro de ese contexto de violencia. Entonces, sí, se le tiene que presionar a la mujer. Ya, si tú no recibes tus medidas de protección, vas a ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. Tendríamos que llegar hasta eso para que la mujer tenga la responsabilidad de recibir un tratamiento psicológico, y no tan solo un tratamiento psicológico decorativo, que son brindados generalmente en diferentes centros de salud público. Un tratamiento psicológico no dura 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tiene que haber un acompañamiento para saber cómo se está desenvolviendo ese hogar, para saber cómo está la mujer que fue agraviada, para saber si el hombre agresor no encontró otra mujer a quien agraviar. Esto importa mucho porque la familia es el núcleo básico de nuestra sociedad, y teniendo familias con valores, familias sanas, donde no haya violencia, vamos a tener, por ejemplo, el tema que me tocó ahora exponerles, ¿no?, mujeres que puedan ir a trabajar tranquilas a su centro de labor y que puedan regresar a su casa sin el problema de que el marido celoso le pegue, la maltrate y la cele o la termine matando. Yo no soy de pronto de aquellas que en algún momento quisieron sacar las caviares, como lo refería hace un momento, ¿no? Querían etiquetar el hombre violador, el hombre asesino. Y yo era una de las primeras que salía a protestar y decir, no estigmaticen a todos, no etiqueten a todos. Mi hijo, que es un niño, no tiene por qué recibir el estigma de los hombres que son agresores. Que ellos sean sancionados. Vamos a buscar más métodos para la sanción y sobre todo para la prevención. Pero, caramba, sí es necesario reflexionar sobre eso. Yo entiendo que hay muchos, me tocó en algún momento discutir con un compañero que también lanza para diputado, y él decía, no, pero eso es cosa de los caviares, el feminismo y todo lo demás. Y yo, compañero, no se equivoque. Usted está hablando del embrismo, que es equiparativo al machismo. Acá el feminismo lo que busca es lograr los derechos cívicos, sociales de la mujer. Buscamos igualdad y no buscamos
pasar de ser víctimas a ser victimarias. Y yo creo que todos los miembros de esta mesa, Úrsula, Rocío y el compañero Fernando también, y cada una de ustedes está de acuerdo como apristas en conseguir igualdad, porque Aya de la Torre nos enseñó que la libertad de la persona humana es el primer derecho, defender la democracia, igualdad entre el hombre y la mujer en sentido amplio. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy bien, encierro. Una acotación cuando hablabas de las mujeres que se veían obligadas a dejar buscando niñeras o a sus criaturitas, así como las municipalidades impulsan los clubes de vecinos o las casas del adulto mayor, caso Miraflores, aunque tenemos 3 casas muy buenas, debería también legislarse que las municipalidades tengan acogida de guarderías infantiles. Los gobiernos locales son los más cercanos. Así es, ¿no? Y poder, eso sí está parte de tu expertise, y espero que ambas diputadas que van a ser elegidas, y va a ser así lo decretamos, ustedes dos van a ser diputadas en la Cámara del 26, elegida en julio del 26, así que será así. Y tú tienes que aprobar la ley que ella propone. Es lo que te corresponde. Bueno, continuamos con los cierres y Úrsula. Muy bien, muchas La gracias. duración también de 10 minutos. Muchas gracias. Un poco menos me voy a tomar porque estoy justo con una entrevista a Portas. Me parece muy interesante los temas planteados en la ley, ¿no?, de la familia y la violencia contra la mujer, en las leyes también de educación, contra el analfabetismo. Hemos luchado mucho en el gobierno del presidente Alan García. De hecho, fue la primera vez que nosotros llegamos a analfabetismo cero, la primera vez en la historia del Perú. Eso es algo que siempre hay que recalcar. Y me parece muy interesante también lo que se ha tratado en la coordinación de los gobiernos nacionales y locales, porque muchas veces se piensa que plantear una política pública solamente depende de un ministerio. Eso no es así. Cuando tuvimos nosotros el gran éxito de la meta 001, que es la lucha contra la anemia, se inventaron los programas presupuestales bajo la dirección del ministro Carranza. El programa presupuestal lo que hacía era cambiar la perspectiva de la gestión pública. En vez de asignar un presupuesto inercial a un ministerio, es decir, si yo tantos millones a un ministerio, tantos millones a otro ministerio, hicieron lo que se llama la gestión por resultados. La gestión por resultados implicaba una transversalidad. Primero, ver un resultado que estaba asociado al ciudadano. Por ejemplo, mayor aumento para la lucha contra el feminicidio. Ese no puede ser un resultado, porque no te está diciendo exactamente el porcentaje de la tasa que tú puedes decir. Todo resultado debía estar asociado al ciudadano. Por ejemplo, el tren eléctrico, no. El resultado iba a ser la calidad de tiempo, ¿no es cierto?, que iba a ahorrar un ciudadano en su transporte, por lo tanto su calidad de vida. Entonces, empezando por reconocer que el resultado de la política pública recaía en el ciudadano, se hacían unos programas, unos diseños causales, de causalidad, para ver qué causaba el problema. Por ejemplo, en el tema de la anemia y la desnutrición crónica, se veía que las diarreas eran un fuerte componente para que un niño le dé anemia, ¿no? Y a su vez, cuando tú tenías anemia, el hierro que no se transportaba por tu sangre hacia tu cerebro hacía que no existiera la sinapsis neuronal, que son las conexiones neuronales en los primeros 1000 días de nacido, y por lo tanto, si no desarrollabas tu cerebro en los primeros 1000 días de nacido, a los 30, 40 años, así vayas a Harvard o a Yale, no ibas a tener un desarrollo cognitivo ni motor importante. Por lo tanto, la causa, aunque no creas, era lavarte las manos, algo tan importante como eso, y no te lavabas las manos porque no tenías agua potable. Entonces, la lucha contra la anemia supuso una gestión pública de gobierno completamente transversal entre el Ministerio de Educación. Entonces, el presupuesto ya no se otorgaba solo al Ministerio de Salud, sino se otorgaba a través de la dirección del presupuesto público al resultado. Reducir la desnutrición crónica y la lucha contra la anemia en tanto porcentaje. Finalmente logramos el milagro peruano, porque el presupuesto fue el resultado. ¿Y quién era el que estaba pendiente
y el que era cabeza de ese resultado, bueno, el ministro de Salud, que también acompañaba, pero había dos cabezas ahí, el ministro de Economía, porque el ministro de Economía finalmente es el que designa el presupuesto. A partir de ese proceso yo creo que la agenda que debe nuestro compañero Enrique Valderrama, ¿no es cierto?, además de las 5 propuestas que ha dado de seguridad ciudadana, ¿no?, lo que debe priorizar finalmente es esta técnica de gestión pública que usamos exitosamente en nuestro gobierno para hacer cualquier shock de inversiones que se priorice. Y dentro de los shocks de inversiones priorizados debería estar la seguridad ciudadana, por supuesto, porque es una demanda, un clamor popular, a todos nos han robado incluso con pistola, pero además la mujer tiene una doble vulneración. Porque a la mujer, compañeros, cuando uno pasa por la calle, no solamente le da miedo que le roben o que le golpeen, la mujer tiene miedo de su salud sexual en ese momento. Entonces, en ese sentido, y los feminicidios y todo, también son parte de una coyuntura de inseguridad ciudadana. Entonces, yo creo que al momento de ejecutar ese programa presupuestal, que es el programa de la lucha contra la violencia y el programa de la lucha contra la inseguridad, el primer término debe ser planteado desde un enfoque transversal, desde un modelo causal, y en tercer lugar debe ser liderado también por la Oficina de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y no solamente desde el Ministerio de la Mujer, para que no sea un saludo a la bandera. De la misma manera, en conjunción con la lucha contra la inseguridad ciudadana, que ya se ha planteado en varios momentos dentro de nuestro partido, ¿no? Y muy bien dicho sea de paso, porque se ha hecho un estudio profundo acerca de ello. Y por lo tanto, solamente quería dar esa visión desde digamos, mi experiencia de la gestión pública, para que realmente la política pública funcione. Por otro lado, en el lado de participación política, reitero, no va a existir la igualdad sin educación, sin preparación, desde lo más profundo de las bases partidarias. Y ahí hay todo un tema que yo quisiera plantear, que se encausa en la reforma política. Nosotros, compañeros ciudadanos, hemos tenido 14 años de inestabilidad política terrible, desde la pelea de PPK con Keiko. De ahí surge PPK, después surge Vizcarra, después surge Merino, después Arauz, no sé si me ayudan, ¿no? Porque tantos han pasado, Dina, Pedro Castillo, son 7, 8 presidentes, y en porcentaje tenemos 2.5 años por presidente. Mi abuelita, que acá descansa, me decía: Ursulita, tú no puedes, mi bodega, yo no la alquilo porque tiene que alquilarse más de 2 años, en 6 meses no voy a quebrar, me decía. Imagínense un país, ¿no?, gobernado porque es gestión pública. Si un ministro te dura 1 año y un viceministro 6 o 7 meses, un director de oficina, que es quien finalmente es responsable, el director de Derechos Fundamentales en el Ministerio de Trabajo, o el director de Políticas Públicas en el MEF, o el director de Lucha contra la Violencia en el Ministerio de la Mujer, o la viceministra de Inclusión Social, que ahora nuestra compañera también. Ahí, por ejemplo, tú no puedes hacer una política pública realmente responsable en menos de 3 meses, 4 meses, para un país entero. Podrás designar los lineamientos, pero para hacer todo el diseño, después la parte de ejecución y después la parte del monitoreo y medición de la política pública, tú necesitas un tiempo pertinente. Por eso, antes de pensar, y muy bien con las propuestas que nosotros estamos viendo aquí, pensando, digamos, en el agua, volver a la agenda pública de la polarización desgraciada que ha causado la izquierda recalcitrante, cuyo pensamiento doctrinario es exacerbar las contradicciones, frente a una derecha mercantilista, ¿no?, tontos útiles de la izquierda, que han caído en su discurso polarizante y su única agenda es el aborto o la unión civil, cuando se han olvidado de la pobreza, del agua, de la luz y del trabajo que no tienen ciudadanos, de la seguridad ciudadana que no tienen ciudadanos, y no proponen políticas técnicas ni públicas. Ahí debe ir, creo, a enfocarse el partido aprista, a decir: volvamos a una agenda que bien la propuso el compañero presidente, o el compañero que postula al presidente, que es Enrique, que volvamos entonces a la agenda social, volvamos a acercarnos, y no solamente de la gestión pública,
sino de nuestro espíritu social que nos enseñaron los fundadores, ¿no? Y los seguidores de los fundadores, apristas que siempre hemos tenido. Hay que volver a pisar la calle y a pisar los cerros y a pisar. Yo he estado, compañero Rocío, y hemos ido juntas, he estado recorriendo casi toda Lima, desde Comas hasta Villa El Salvador, desde San Martín de Porres hasta Villa Alta, en Pachacamac también, Manchay, tantas cosas, hasta Jicamal, la que está saliendo por Lima, por Huachipa, ¿no? Hay tanto olvido, compañeros, hay tanto olvido en gestión pública, en carreteras, en agua. Dios mío, hay que declarar en emergencia sanitaria a Caraballo, que uno entra a Caraballo y apesta. O sea, realmente ahí está un tema de salubridad pública importante para rescatar. Y todo el mundo se lava las manos diciendo que es responsabilidad de los gobiernos locales, ¿no? Puente Piedra hace tiempo está reclamando su línea 3 de tren eléctrico. Entonces, ¿por qué seguimos en una agenda que solamente nos está llevando a polarizar el país y a desestabilizar más el proceso? Es el APRA el que tiene jóvenes preparados, pero es responsable políticamente y ya tiene madurez política para decirle al Perú nuevamente que venga una agenda de compromiso con la ciudadanía, una agenda de paz y libertad, como nos dio el ejemplo Víctor Hugo Olaya de la Torre. Creo que debemos volver a eso, al APRA primigenia que está junto al pueblo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Úrsula, y a las tres candidatas aquí presentes en la Casa del Pueblo les agradece y agradece la sintonía de los amigos de Facebook y en YouTube que nos siguen a través de CEP Miraflores APRA. Bueno, compañeros y amigos, hasta aquí ha sido esta noche. Ya nos reuniremos próximamente. El próximo lunes tenemos conferencia de prensa del candidato Enrique Valderrama Peña aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores sobre el tema de salud. Una conferencia de prensa que, por supuesto, están los medios invitados, pero quien guste acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, así que el próximo martes también hay otra presentación de candidatos al Senado y a diputados del Parlamento Andino, que será el próximo martes. Y programaremos otra presentación sobre temática de desarrollo de la participación femenina para el próximo mes. ¿Ya? Así que me aceptan ustedes la invitación, ¿ya? Y nosotros encantados de recibirles. Bueno, compañeros, muchas gracias por ustedes, con su